Buenos días, Dios les bendiga. Espero hayan amanecido muy bien, con esas ganas de venir a escuchar la palabra de Dios. Y en ausencia de nuestro pastor Quiroga, Dios ha puesto en mi corazón el poner palabra suya para que todos aprendamos un poco más sobre qué quiere Dios acerca de nuestra vida, qué quiere Dios acerca de nuestro carácter, cómo está nuestro carácter en familia, con nuestros hijos, con nuestros primos, hermanos, hermanas y con todos aquellos que están cerca de nosotros. Antes de que tomen sus lugares, por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, del verso 8 al 11. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Yo leo el verso 1, ustedes el siguiente y nos unimos todos en el 11. Entonces empiezo yo. La palabra de Dios dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Todos? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia, dice tu palabra, que es para siempre. Por ello ruego, Señor, que seas tú con nosotros en esta mañana, abras nuestros corazones, toques el mío, Señor, pon palabra tuya en mí, que hables tú, Señor, y no sea yo. Pongo en tus manos todo esto y gracias te doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Todas las familias, absolutamente todas, presentan dificultades. Absolutamente todas, desde la que vive en el país más lejano del mundo, bueno, lejano a nosotros, hasta el país más cercano, el estado, municipio, sea el lugar que sea, todas, absolutamente todas las familias tienen problemas. Y estos se van acumulando, causando dos cosas. Una, estrés y tensión, ¿no? Y más ahorita que estamos la mayor parte de nuestro tiempo con nuestros hijos. Y los hijos, híjole, ya estamos la mayor parte del tiempo con nuestros papás, ¿no? Ahora, o levante la mano, ¿qué familia nunca ha tenido ningún problema? Vaya, no, pensé que había levantado la mano. No, creo que todas las familias en algún punto de nuestra vida hemos tenido un problema, por muy mínimo que éste sea. Que porque se cayó el vaso de agua, que porque a lo mejor le decimos a nuestra esposa: ay, ¿por qué mueves ese brazo? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un problema en nuestra familia. Pero hay un punto aquí: a pesar de todos estos problemas, no somos suficientemente maduros para afrontarlos muchas veces. Y por muy mínimo que esto sea, lo hacemos muy, pero muy, muy grande este problema. Demasiado grande. Y no le damos una solución y seguimos agrandándolo. Así como un globo, lo seguimos inflando, inflando, hasta que se rompe. Así nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro hermano y demás. Hasta que de plano terminamos muy estresados y terminamos arremetiendo con nuestra pareja, terminamos arremetiendo con nuestro hijo. Pero
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. El mensaje es para todos aquellos que quieren construir puentes, tanto con sus hijos, con sus hermanos y su pareja. Pero también el mensaje es para todos aquellos que no están dispuestos a construir puentes con nadie de su familia. Tienen ira, pero terminan enojándose. ¿Sí me entienden? Tienen ira, pero terminan enojándose. Son dos cosas muy diferentes. Y la palabra de Dios ahí las pone por separado. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son dos cosas muy distintas? La ira es esa cosa que tú sientes en ese momento del problema. Esa sensación frustrante de decir, estoy enojado y quisiera darte un golpe. Esa es la adrenalina que tiene tu cuerpo en ese momento cuando te sucede algo que te hace enfurecer. Y el enojo no. El enojo es durable, dura. Entonces, el desafío de este pasaje es que los creyentes no deben ser conocidos por vivir el mismo estilo de vida que tenían antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Algunos de los problemas dentro del seno familiar es por el mal carácter. Siempre el mal carácter. ¿Sí? Y ustedes saben que nada afecta más a nuestra vida que tener un mal carácter. Nada afecta más que eso. ¿Sí? Ahora, ¿es bueno enojarse? ¿Es bueno tener ira? ¿Sí o no? ¿Mandé? Sí, poquito, dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Exactamente, airaos, pero no pequéis, ¿no? A veces el niño le dices, deja ahí, que dejes ahí, y él sigue, parece que le dicen, sigue tocando. Entonces viene a nosotros ese momento de enojo. Entonces, como humanos es normal que nos enojemos. ¿Sí? Es normal. Ahora, piense en su corazón. ¿Tiene usted un buen carácter o un mal carácter? ¿Sabe controlarlo? ¿Sí o no? ¿No? Y si su respuesta es no, ahora ven, pongan mucha atención. 1, deja a un lado la ira y sé como Jesús. Entonces ya habíamos visto que la ira es un sentimiento de enfado, pero muy, muy grande. Entonces este estado es común entre todas las personas, entre todos nosotros. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando tenemos ira? Físicamente, 1, aumenta el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa cuando nos enojamos todavía mucho más? Cuando tenemos ira, se eleva nuestra presión arterial. ¿Qué más le sucede a nuestro cuerpo? La adrenalina aumenta. Cuando no nos controlamos, la adrenalina aumenta y terminamos por hacer cosas que no queremos. Cuando hay adrenalina en nuestro cuerpo, andamos muy atentos a todo lo que pasa. Por eso suceden los golpes, por eso se le pega a la esposa, por eso la esposa le pega al esposo y viceversa. Que no pasa aquí, eso es solo un ejemplo. Ahora bien, cuando hay adrenalina suceden cosas, gritamos y decimos lo que no queremos decir. ¿Sí? Entonces, airaos, pero no pequéis. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Sí? Dejad, la palabra dejad es un imperativo. ¿Qué quiere decir un imperativo? Es una orden. Jesús le está diciendo, pero ahora dejad también vosotros. O sea, ya creíste en mí. Ya dice Jesús, ya creíste en mí. Ahora deja la ira y el enojo. Por algo te lo está diciendo. Porque la ira y el enojo acarrea cosas, acarrea problemas que después probablemente no se puedan solucionar. ¿Sí? Entonces, nuestro físico en esos momentos
cambia. Y repito, terminamos haciendo cosas que no queremos hacer, ni mucho menos decir. Ahora, y muchas veces terminamos arrepintiéndonos de eso que no debimos decir a causa de ¿qué? De la ira. La ira puede estar justificada, como decía mi hermano, en algunos casos, o allá la hermana. Sí, a veces. Sí, por supuesto. Inclusive a veces Dios mismo siente ira. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo. Ahora váyanse hasta Génesis, hagan memoria. Y empezaron a servir a dioses falsos. En Jueces, perdón. Entonces dice la palabra de Dios, la cólera de Jehová se encendió contra ellos. Jueces 2 del 13 al 14. Pero hay algo muy importante, que aunque Dios sintió ira, aún así la ira no es una característica dominante en el carácter de Dios. Dios sabe controlar su ira y es una ira justificada. Pero si tu ira no está justificada para con tu hermano, con tu esposa y demás, estás en un tremendo error. ¿Sí? Una anécdota, a la vez sí con un poco de risa, pero no tanto, y es una ira injustificada. Cuando yo iba a la universidad, me decían mis compañeros, bueno, vamos a comernos unos tacos. Yo todavía no tenía novia, iba en primer grado. Mi novia Arlet, la primera y la única, fui primerizo con ella y mira, la primera y la única fue mi esposa. Pero entonces todavía no éramos novios, yo no tenía novia, y vamos a comernos unos tacos aquí a Cuendo, y fuimos a Cuendo, nos comimos unos taquitos. Para este entonces un amigo ya era casado, y le dice, vamos a comernos unos tacos. No, porque mi esposa me está esperando, ella hizo cena. Y le dice, no te preocupes, tú vente, ya comes unos tacos, llegas a la casa y te haces el enojado, como que te fue mal en el día, ¿no? Llegas y, ay, no, estoy enojado, es que el maestro, y etcétera, etcétera, y vas a ver que no te va a decir nada. Ya como quiera, ya llegas con la panza llena. Entonces, eso es una ira injustificada, ¿no? Ahora, el niño va con su vasito de agua y le dicen ustedes, va con el vaso de vidrio, y no, porque lo puedes romper, pero muchas veces deben de dejar que suceda eso para que el niño aprenda que es un cristal y que se rompe, pero a veces no lo hacemos por miedo a que se vaya a cortar y demás. Entonces también a veces ahí sí tenemos que tener precaución. El punto es que nos enojamos tanto y hacemos un berrinche, un drama, porque el niño trae un vaso con agua y es de vidrio. Entonces lo tira. Fue un accidente, pero no somos conscientes de que es un niño y que eso puede pasar. Entonces, eso es una ira injustificada, porque nosotros como adultos sabemos que eso puede pasar, ¿sí? Caín también pasó esto. Se enfureció tanto, porque Dios no aceptó su ofrenda. ¿Y qué terminó haciendo? Mató a su hermano. No pudo controlar su ira. Nuestra obligación como hijos de Dios, nosotros debemos controlar siempre nuestra ira, siempre nuestra ira. No debemos tener esa característica de decir, mira cómo se enoja y dice que es cristiano. A veces explotamos, pero nosotros debemos tener un autocontrol y ver y solucionar el problema al momento y no dejar que sea grande para no terminar en enojo. Airaos, pero no pequéis, recuerden eso. Algunas personas piensan que la ira es muestra de fuerza y se enojan absolutamente por todo, ¿sí? Probablemente sí es ese carácter de esa persona, ¿no? Por cómo fue educado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que calma tu ira antes de que te arrepientas de algo que no debiste haber dicho. Contrólala. ¿Sí? Con ello no quiere decir Dios se enoja y termina haciendo justicia con aquello que su hijo hizo mal. Así los padres. El hecho de que aquí debes controlar tu ira no quiere decir que no lo regañes, es necesario el regaño, pero un regaño justificado, sabiendo controlar tu carácter. ¿Sí? Ahora,
¿Acaso, o por qué Pablo dijo, o por qué Pablo pone ira y el enojo separados? Ya les había dicho, porque son dos cosas muy distintas. Entonces, la ira puede durar unos minutos, una hora, pero el enojo puede durar días, meses, inclusive años. Hay familias que no se hablan durante muchos, pero muchos años. No se hablan absolutamente nada. Pero ninguno da su brazo a torcer, ninguno dice, bueno, está bien, vamos a arreglar las cosas porque pues somos familia, eres mi hijo y demás. No, ninguno a veces da su brazo a torcer. Y por eso terminan los pleitos con los terrenos, por eso terminan en pleitos con las posesiones y demás, etcétera, etcétera. Entonces, la ira puede terminar, si no la sabes controlar, en un enojo tremendo. Por tanto, deja tu ira y deja que Dios resuelva tu problema. 2, termina con el enojo de una vez por todas y refúgiate en Jesús. Entonces, el enojo es el peor de todos, absolutamente todos los males. De todos, de todos. Ahora, ¿quién recuerda el enojo de Esaú? ¿Nadie lo recuerda? En Génesis, cuando su hermano Jacob, ¿cómo? Exacto, Esaú, recuérdenlo bien, quiso matarlo. ¿Por qué lo quiso matar Esaú a Jacob? Porque fue engañado. Sí, a ver, recuerden un poquito, nos vamos a Génesis. Esaú es el primogénito, hijo de Isaac. Jacob anhelaba tanto la progenitura de Esaú, pero a Esaú le daba igual. Llega un momento que Esaú se va de casa, llega muy cansado y Jacob hizo un buen brebaje, dice la Biblia, puede ser, pues vamos a imaginarnos unas lentejas bien ricas con jitomatito, y llegó tan cansado y pensó Jacob, ay, ahora es cuando de venderle, de comprarle su progenitura a mi hermano Esaú. Bueno, entonces terminó vendiéndosela. Ya se le olvidó y así pasó el tiempo. Hasta que una ocasión Isaac, de grande, y perdió la vista. Entonces le dice a Esaú, ¿sabes qué? Ve de casa, tráeme algo de lo que tú cazas, cocínalo para que yo te bendiga. ¿Sí? Así le dice. Entonces se va de casa y demás, entonces escucha a Rebeca, su esposa. Y le dice a Jacob, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, así que ve por 2 cabritos, tráemelos, los cocino y se los das a tu papá y que a ti te bendiga. Se los estoy resumiendo. Y que a ti te bendiga. Entonces le da los cabritos, los cocina a su esposa Rebeca, se los da y pasa lo siguiente. Llega Jacob con su papá y antes de eso se cambia la ropa, se pone la ropa de Esaú, oliendo a campo y demás. Entonces le dice, aquí está la casa que traje para ti, de lo que he cazado, come y bendíceme. Entonces su padre Isaac, a ver, acércate. Él no veía, pero un papá es inteligente, sabe cómo son sus hijos, sabe cómo hablan, sabe cómo se comportan, ¿no? A ver, acércate, ven para acá. Se acerca, lo huele y a Isaac se le hace, el papá Isaac dice, hablas como Esaú, pero hueles, más bien hablas como Jacob, pero hueles como Esaú, ¿sí? Y ya lo huele, le dice, está bien, a ver, acércate y que te toque. Recuerden que Esaú era velludo, pero imagínense qué tan velludo era. Dice la palabra de Dios que Rebeca, para que Isaac pudiera reconocer a Esaú, le puso la piel de la cabra. Entonces imagínense cómo es la piel de la cabra. Entonces así era tan peludo Esaú, ¿no? Imagínense cuántos vellos tenía. Le toca la mano y dice, sí, es Esaú, y lo bendice. Llega Esaú, todo enojado, más bien todo cansado, cocina la comida y demás, se la da a su papá. Y su papá, ¿pero cómo? Entonces, ¿a quién le di la bendición? Y hay algo muy importante acá. Esaú termina muy enojado queriendo matar a Jacob. Jacob huye,
Jacob huye, pero Esaú todavía tenía esas ganas de matar a Jacob. Y su enojo duró muchísimos años, muchísimos, pero muchísimos años. Entonces, nosotros debemos estar controlando siempre nuestra ira. No debemos dejar que nos controle la ira. Así como Esaú lo estaba controlando a él. Entonces nosotros así debemos controlar ese enojo. El enojo te puede llevar a desintegrar tu familia. Si no se hubiera enojado tanto o si Jacob no hubiera hecho eso, no se hubiera desintegrado esa familia. ¿Sí? Esto no quiere decir que tengas que soportar absolutamente todo, como papá, como hijo, porque siempre hay una solución para que no se desintegre tu familia. Ahora quiero tocar un tema muy importante, la adolescencia. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Padre Santo, muchos, yo creo la mayoría, pero no se preocupen, va para los papás que tienen hijos adolescentes, pero también para los hijos, ¿sí? Y también para los adolescentes. Díganme si sí o no, si tienen esa necesidad de ser independientes, de independizarse, de yo soy Juan Camaney y yo tengo el control de todo. Hijo, no vayas para allá, ya es de noche. ¿Pero qué me va a pasar? Pues, no me pasa nada. Entonces tienen siempre esa necesidad de independizarse. No, pero no se dan cuenta, que no tienen los recursos suficientes para poder hacerlo. No han trabajado probablemente en toda su vida, pero ellos ya sienten que lo pueden hacer todo. Ellos tienen el mundo en sus manos. Pero, repito, no se dan cuenta que no lo pueden hacer todavía. Ellos no lo saben, pero ellos piensan que sí. Ahora, ¿no se han dado cuenta que los últimos 10 años han permanecido con quién? Con el papá. ¿No se han dado cuenta de eso todavía los adolescentes? Y aún así quieren irse de la casa. Aún así quieren ya hacer su propia vida, pero no se han dado cuenta de eso. Pero ahora bien, dominar la voluntad de los hijos, eso va a causar enojos constantes. Esto va también para los papás. Lejos de ayudarlo, lograrán que los chavos sean inseguros. Cuidado con tomarle también a los chavos la medida a los papás. Ahí van dos cosas. Si nosotros como papás excedemos en enojo con los hijos y no hagas eso, no hagas el otro, etcétera, 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 los hacemos inseguros. Pero aguas, esto no quiere decir que no tengas que corregirlo. Tienes que corregirlo. Tienes que hacer justicia con el niño. ¿Sí? Ay, pero la palabra de Dios dice que no me enoje, dice esto. No. A veces es necesario enojarse para que puedas corregir al niño, hablarle serio. Pero aguas, los chavos no deben de tomarle la medida a los papás. ¿Sí? Decir, pues al cabo mi papá no se enoja, al cabo mi papá no me dice nada. ¿Sí? O pues si mi papá siempre me dice lo mismo, pero pues ya, no pasa nada. Entonces la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Pero yo le hablo como quiero a mi papá, me enojo con él, no me importa, le grito y demás. A lo mejor vivo hasta la larga edad de 35, ¿no? Es un chascarrillo. El punto es que debes honrar a tu papá y a tu mamá, sea como sea. Esa es tu obligación. Pero vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No esperemos a que nuestros hijos respondan bien cuando los menospreciamos, cuando hablamos mal de ellos. Ay, es que eres un tonto, es que no sabes hacer bien las cosas. ¿Sabían ustedes que nosotros como padres, cómo educamos a los hijos? Con el ejemplo. No veas ese tipo de cosas, pero el papá está viendo frente a los hijos películas que no deberían ver los niños.
¿Me entienden? Entonces, con esta situación podemos empeorar la situación familiar, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos tener tacto a la hora de hablarle a los chavos, ¿sí? A la hora de hablarle a los hijos, a los adolescentes, pero también a los niños. Ahora, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Eso dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuidado en comportarnos mal con otro hermano, porque a veces perdemos los estribos. Siempre pasa eso. Siempre estamos perdiendo los estribos. Siempre, siempre, siempre. Ahora, imagínense a Jesús, nunca lo hizo, a pesar de que tenía 12 discípulos, pero todos eran diferentes, absolutamente todos. Así nosotros ahorita todos somos diferentes, somos hijos de Dios, pero no todos somos iguales. Unos le van a la América, otros le van al Cruz Azul, ¿cierto o falso? Otros le van al Chivas. Somos absolutamente distintos, ¿sí? Ahora imagínense cómo era Mateo, cómo era Pablo, todos con carácter distintos, pero Jesús era tan bueno que Él construyó puentes para tener una buena relación con ellos. Era Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies. Pero ahí responde Pedro: ¿cómo me vas a lavar los pies a mí, Señor? Pero Jesús insistió y le lavó los pies. Él construyó un puente, ¿sí?, para que se sintieran unidos entre Él y ellos. Así nosotros, tú como papá, ¿qué puente estás construyendo con tus hijos? Tu hijo, ¿qué puente estás construyendo con tu papá? Piensa bien. Si no estás construyendo puentes para que tú tengas una buena relación para con tus hijos, ahí estás en un error. Pero a ver, hermano, ¿qué es lo que voy a hacer si mi hijo no entiende? Ya le he hablado de una y mil maneras. Sí le has hablado de una y mil maneras, pero a ver, te pregunto, ¿si estás orando por tu hijo? Hijo, ¿si estás orando por tu papá? Es que mi papá no cambia, es que esto y es que el otro. Bueno, hijo, ¿estás orando por tu papá? No, pues no. Bueno, entonces ahí está el meollo del asunto. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, porque todo eso va a agrandar y te va a alejar de la presencia de Dios. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya soy cristiano y allá afuera se está echando una cervecita, ¿no? Entonces no está dejando el viejo hombre, no está dejando eso que probablemente debió haber dejado. ¿Eso quiere decir que no aceptaste bien a Jesús o qué pasó? Ahora, cuando nosotros aquí en la iglesia, mi papá o mi mamá, esto va también para los hijos, ¿no? Y esto pasa, pónganse a pensar esto los hijos. Y esto pasó en una iglesia, decía un niño: ya estoy harto de que mis papás sean espirituales. En la iglesia saludan a todos, pero llega a casa y me ofende, me dice que soy un tonto, me dice esto y el otro, no controla su enojo o siempre habla mal de sus hijos. Y su hijo era un niño rebelde. Sí, eso pasó en una iglesia aquí cercana. Era un hijo muy rebelde, terminó en las drogas. Entonces su papá dentro de la iglesia: hermano esto y hermano el otro. Pero dentro de casa su familia era una familia disfuncional. Entonces los hombres como cabeza de hogar tenemos esa responsabilidad de tener una familia funcional, no disfuncional, que es todo lo contrario a una familia funcional. Díganme una o dos características, a ver, de una familia funcional. Paz en el hogar, ¿qué más? Comunicación. Eso es una pareja, una familia funcional. ¿Y una disfuncional? Contiendas,
¿Cómo no escuché? Todo lo contrario, exactamente, todo para nuestro lado. No somos humildes. Entonces, si ustedes ya saben esas características, cada que empiecen un pleito, una rencilla, siempre piensen en eso. A ver, ¿quiero una familia funcional o quiero una familia disfuncional? ¿Sí? Ahora, así que el enojo te puede llevar a desintegrar a tu familia. Eso ya lo habíamos visto. Ahora vamos a lo siguiente. La disciplina no siempre son golpes. Eso que nos quede claro. La disciplina no siempre son golpes. Lo que sí puedes hacer es castigo y corrección. La Biblia dice que también hay que corregir al niño con vara. Pero atentos aquí. Hay veces que sí se lo merecen y hay veces que no. Es que la Biblia dice que le dé con la vara. Pero si el niño no se lo merece, eso no justifica. A veces utilizamos la palabra de Dios hacia nuestra conveniencia y eso está mal. El papá se porta muy mal con los hijos, pero es que la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Así dice. Y yo te puedo decir lo que yo quiera porque soy tu papá. Ahí hay un error. También dice, no hagas airar a los hijos. ¿Ven? Debe haber un equilibrio y para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. ¿Sí? El hecho de que tú seas el papá no te da el poder para que tú trates como se te dé la gana a tu hijo. Hijo, la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Y no te escudes también del hecho de que dice la Biblia que los papás no hagan airar a los hijos. ¿Eso qué quiere decir? Ay, pues si mi papá me dice eso, yo le voy a contestar como yo quiero. No te sostengas de eso para justificar el enojo para con tus papás. Honra a tu padre y a tu madre siempre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Ahora, pero jóvenes y niños, tengan esto en claro. Que el sueño de tu papá y tu mamá, es que tú seas un hijo de Dios, que siempre andes en rectitud y que te vaya bien. Ese es el sueño de tu papá y tu mamá. No hay ningún papá y ninguna mamá que quiera lo peor para ti. Eso debes tenerlo en claro. Es que mi papá me odia mucho, por eso me regaña. No, el sueño de tu papá y tu mamá, así como el sueño de Dios, es que tú estés siempre en Él, que dependas de Él. ¿Sí? Ese es el sueño de tu papá y tu mamá. Ahora, cuidado con que los papás traten de que los chavos o traten de que sus hijos traten de vivir los sueños de los padres. A veces es un error. A veces queremos que los papás cumplan ese sueño que yo no pude cumplir. Quiero que tú seas doctor porque yo no pude ser doctor. No. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. En su camino, no dice instruye al niño en tu camino, o sí dice así, ¿verdad que no? Dice instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6. Entonces, todos nacemos con dones distintos, absolutamente todos. Así que los niños traen sus propios dones, tienen su propio carácter. ¿Cuál es el trabajo como papá? Que lo instruyas de acuerdo a los dones de tu hijo. Que le enseñes a andar en la palabra de Dios de acuerdo al propio carácter de tu hijo. ¿Sí? Conoce sus fortalezas, conoce sus debilidades, ayúdalos a que aprendan a usar sus fortalezas y sus dones y habilidades naturales para Dios, esos que Dios les ha otorgado. Ese es el trabajo como papás. Y para terminar, no lo quise englobar a puntos porque problemas familiares hay muchos, pero sí traté de englobar los más, no importantes, sino los que se dan más dentro de la familia. Que hay otro problema que se da dentro de la familia, para terminar, las peleas entre hermanos. Siempre pasa eso, siempre va a pasar eso. Las peleas son siempre normales y frecuentes. A ver, ¿qué niño nunca se ha peleado con su hermano? A veces pueden decir, es que yo nunca me peleé con mi hermano. A veces una pelea tan simple, eso es una pelea tan chiquita.
O como dicen por ahí, es que solo es una mentirilla. No, 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 la mentira es mentira y la pelea es pelea, ¿no? Así sea chiquitita. O a ver qué niño no se ha peleado con su hermano. Yo porque soy hijo único, van a decir, ¿no? No se ha peleado con su hermano. El punto es de que siempre va a haber peleas. Los padres tienen que ser capaces de intervenir. Cuidado de no tomar partido con ninguno de sus hijos. Una mala intervención de los padres puede resultar en resentimientos de parte de uno de los hijos hacia nosotros como padres. O bien puede confundir a un hijo haciéndole creer que está en lo correcto cuando en realidad no es así. ¿Sí? Los niños se pelean y órale a los dos. A los dos sin uno tener la culpa. A veces un niño llega y le pega al hermano y allí también el papá está en un error en pegarle a los dos. Debe ser tan inteligente y minucioso de poder descubrir quién está mintiendo. O sea, los papás deben de estar así, al 100, para no caer en esto. Para no caer en que le pegan a uno y el otro, jajaja, le pegó al otro, era lo que quería, ¿no? Debemos estar siempre, siempre. A ver, y esa sonrisita, no lo hagan, chavos, por favor. No lo hagan, a veces se ríen así como de, híjole, sí es cierto. Exactamente, pero no. Deben aprender a controlarse. Y si te lo mereces, bueno, es bueno la corrección de tu papá, es buena la corrección de tu mamá. Cuando era pequeño, hacía una travesura que le pegaba a mi hermana. Pues ya sabía, mi papá corría, ¿qué le hiciste a tu hermana? Y me quedaba, ay, es que le pegué, y me quedaba ahí. Y mi papá se reía, ¿y por qué no corres? ¿Y por qué no corres? O sea, él quería que corriera, que huyera de mi papá. Pero pues bueno, decía yo cuando estaba chiquito, bueno, me lo merezco. Ya me quedaba así esperando mi nalgada, ¿no? Entonces, hasta que él me dijo, bueno, ¿por qué no corres? Es cuando empecé a correr, ¿no? Entonces a veces tenemos que estar así, los papás, ver qué le vamos a decir a nuestros hijos. Si mi papá no me hubiera dicho, ¿por qué no corres? Pues no hubiera corrido, yo me hubiera quedado en mi corrección, ¿no? Hubiera esperado la corrección. Entonces a veces el enojo siempre sobresalta. O a veces mi niña hace algo y yo me da un montón de risa. Y por acá mi esposa, contrólate, ponte serio, si no va a pensar que es juego. Entonces por acá termino riéndome así, ¿no? Entonces debemos controlarnos. Es necesario el regaño y la corrección. Una corrección, recuerden, justificada, así como Dios. No siempre, sino siempre o cada vez que se enoja, es un enojo justificado, ¿sí? Con su respectiva corrección. Ahora, Dios quiere lo mejor para tu familia. Jesús, antes de ser crucificado, para terminar, oró por sus discípulos en la última cena, sabiendo todos los conflictos que pudiera haber entre ellos. Había pescadores, recuerden, cobradores de impuestos. Entonces, había de todo. Así que Jesús oró: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ven? O sea, Dios es un ejemplo aquí familiar, para que sean uno, así como nosotros seamos uno, así como el Espíritu Santo, Dios y Jesús son uno, así nuestra familia debe ser una. Deben de estarse cuidando de las contiendas y si las hay, tratar de resolverlas al momento, no dejar que se agranden y terminar en enojo. Que sean uno. Oró por sus hijos para que pase lo que pase, sean siempre como familia, que sean uno. Problemas va a haber muchos, pero siempre debemos buscar ser uno como familia. Siempre debemos buscarle dar solución a todos los problemas, sea cual sea. ¿Sí? Muchas veces alguna solución la tiene el hijo, pero no, pues como es el niño, ¿cómo va a tener razón? Pero no, demos la oportunidad tanto a niños como a nosotros como padres de resolver los problemas, siempre hablando. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a ser uno como hermanos en Cristo. Ayúdanos a ser uno como familia y que podamos resolver nuestros problemas con nuestros hijos e hijos resolver nuestros problemas como padres. Tú sabes, Señor, que estamos en una situación difícil por la que estamos atravesando todo el mundo y la verdad es que no sabemos, Señor, cuándo nos llames a tu presencia. No sabemos cuándo es el día que tú nos llamarás. Por tanto, Señor, te rogamos que podamos estar siempre bien con nuestros hijos, que podamos estar siempre bien con nuestros padres. Ayúdanos a resolver nuestros problemas siempre pensando en ti. Así, Señor, ayúdanos a ser justos con nuestros hijos y también nuestros hijos que sean justos con nosotros. Pongo esto en tus manos y gracias te doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.